Hola Verónica, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Casi que no salgo de la otra sesión porque se quedaron ahí haciéndome preguntas. Eh, Ah, ¿Me regalas un par de minuticos para tomar un poquito de agua y regreso? sí, claro que sí. Muchas gracias. Aquí Ya estoy nos haciendo vemos. los trabajos en paralelo. Eso, qué bien, qué bien. Ya nos vemos, ¿listo? Listo. Gracias.
Entonces, hoy vamos a tocar el tema de inventarios. Vamos a arrancar con esta temática que es, digamos que es muy importante, muy relevante para las organizaciones, pero también digamos que hay que tener presente lo que vamos a hablar el día de hoy y posiblemente la próxima sesión para que puedan desarrollar el taller de la unidad número 2. ¿Listo? Entonces, básicamente, eh, esta sesión está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar en primera instancia de lo que es la definición y los métodos de valoración de inventarios. Vamos a hablar también acerca de lo que es el reconocimiento de los inventarios y si hay reconocimiento, pues vamos a tener que hablar precisamente de la medición de los inventarios. Y hay varios métodos. Vamos a tener que hablar acerca del costo, del valor neto de realización y del deterioro. ¿Listo? Entonces, digamos que partiendo de lo que son las definiciones que están en la NIC 2 y que están en la NIC 2 para las empresas del grupo 1 y en la sección 13 del estándar para pymes, ahí se define que los inventarios son, primero, son activos, ¿ok? Pero son activos con una característica muy importante. Son activos que se adquieren con la finalidad de ser vendidos, perdón, disculpen, son activos que se adquieren con la finalidad de ser vendidos en el ciclo normal de las operaciones del negocio. Ahora, eso los puede uno vender en forma de materias primas o de productos en proceso de transformación para su posterior venta. Y bien sea eso en forma de materiales, en forma de repuestos, en forma de suministros, etcétera. ¿Para qué? Para que esos puedan ser utilizados en procesos productivos enfocados en ventas posteriores. Es decir, se consideran como inventarios los que son activos que se mantienen para la venta. Los inventarios son activos que están en proceso de producción para la venta y también son inventarios aquellos activos que se encuentran en forma de materiales o de suministros. Todo eso son inventarios. Entonces, según la NIC 2 y la sección 13 del estándar para pymes, los inventarios son esos activos que se adquieren para ser vendidos en el ciclo normal de las operaciones del negocio. Esos son los inventarios. Ahora, digamos que en los costos se tiene inventarios a nivel de materia prima. Digamos que en un proceso de producción, para poder ejecutar todo el proceso, usted necesita, por un lado, tener materia prima, pero también necesita mano de obra. ¿Para qué? Mano de obra que transforme esa materia prima y va a necesitar incurrir en otros costos adicionales que le ayuden en la transformación de esa materia prima. ¿Ok? Imagínese que puede tener un proyecto yo siempre coloco lo mismo porque lo conozco, pero digamos que usted está iniciando un proyecto de emprendimiento de papas precocidas para la venta, ¿ok? Entonces usted, ¿cuál es su materia prima? Pues las papas, obviamente, ¿sí? Usted va y compra las papas o en abastos o se las compra algún agricultor puntual, etcétera, etcétera. Tiene la materia prima, pero esa materia prima para poder vender esas papas ya precocidas, que sea solamente que estén listas para freír, pues usted necesita incurrir en unos procesos. Primero tiene la materia prima, que es las papas como tal. Esas papas pues va a tener que pelarlas, ¿sí? Obviamente puede hacerlo de forma manual, pero si el negocio va bien, si usted tiene un pedido grande que atender, usted dice, miércoles, yo no me puedo poner a pelar todas las papas así a mano con un cuchillo o con un pelapapas, le toca ser algo más tecnificado. ¿Qué he visto? Que cogen una lavadora, ¿sí? Esa lavadora, el cilindro que tiene la lavadora, lo forran como con lija
y ahí meten las papas y las llenan de agua y la ponen a andar. Entonces, claro, eso va quitándole la cáscara a las papas y las deja perfectas. De pronto, pues habrá que mejorar la pelada con esas papitas que tienen de pronto algún tipo de formación, un huequito, cositas de esas, pues habrá que arreglarla, pero se ahorra más o menos el 90% del trabajo y pela una gran cantidad de papas de esa manera. Entonces ya tiene las papas peladas, ¿sí? Tiene que proceder y digamos que aquí va a entrar, o sea, va a tener que tomar una decisión. Si esas papas las va a convertir en bastones, ¿sí? Es decir, venden la máquina que saca los bastones de las papas. Usted ya, digamos que puede, y son muy precisas, le dicen el tamaño en que va a salir la papa, de 3 centímetros, de 5 centímetros, de 7 centímetros, y dependiendo de eso usted las corta. O usted puede optar por moler las papas, ¿sí? Dejarlas en polvo y agregarle otros insumos para transformar esas papas molidas en bastones de papa de diferente tamaño y eso va a hacer que sus papas vayan a ser muy de un tamaño consistente, ¿ok? Eh, digamos que tiene un trabajo adicional porque no es solamente molerlas, sino que tiene que también utilizar otro tipo de ingredientes para darle la textura que después de amasarlas puedan colocarlas en los respectivos moldes y así sacar unas papas de unos tamaños totalmente iguales para luego proceder a comercializarlas. Entonces, en ese orden de ideas, ya tiene usted la materia prima, ya tiene las papas y ya las tiene cortadas en los bastones que necesita. Luego, ¿qué necesita? Hervirlas, es decir, cocinarlas, tiene ya el agua a la temperatura que se necesita, ingresa ahí las papas, se cocina por el término de 5 o 7 minutos, las saca, las escurre, las deja que se seque y luego las pasa por freidora. ¿Con qué propósito? Para que esas papas no se peguen. Como que las sofríe las pasa por aceite nomás, luego ya las pone a secar y las guarda en las bolsas, dependiendo cómo las esté vendiendo. Entonces, digamos que ahí en ese proceso tan simple, usted necesitó materia prima, las papas. Necesitó mano de obra, claro, las personas que cortaron las papas o las que ayudaron a pelar las papas, las que las cocinaron, las sofrieron y las empacaron. Y además, usted todo eso lo hizo ¿en qué? Que es eso lo que hace referencia a este CIF, que es costos indirectos de fabricación. Usted eso lo hizo en una bodega. Por esa bodega de pronto usted paga arriendo, ¿sí? Usted tuvo que incurrir en temas de desgaste de la estufa. Entonces la estufa se depreció. Eso es un costo indirecto de fabricación. Usted tuvo que incurrir en compra de agua, ¿sí? Digamos que tuvo que pagar el servicio del agua, el servicio de luz. De pronto la bodega está asegurada. Entonces tiene que aplicarle esos costos a ese proceso. Con todo esto, digamos que aquí usted tiene que manejar obligatoriamente inventarios. Entonces, todo producto tiene materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. El costo de los inventarios, ¿qué comprende? La suma de todos los costos derivados de su adquisición y de su transformación. Entonces, los inventarios, como se dan cuenta, son un componente muy importante en las empresas hoy en día y puede ser una empresa comercializadora o una empresa industrial o una empresa de servicios. Lo importante es saber en qué momento se les puede realizar el adecuado reconocimiento y cómo medirlos. Digamos que es un tema que se convierte en algo fundamental en un área contable. Recordemos que estos inventarios son el principal activo que puede llegar a tener una entidad en términos de su relevancia en la operación y en el aporte que generan a la liquidez de esa empresa. De ahí que los inventarios se clasifiquen como activos corrientes bajo digamos que están ubicados en esa sección del estado de situación financiera como activos corrientes. ¿Por qué? Porque se presume que los inventarios tienen una rotación permanente, ¿ok? Y obviamente, pues esto digamos que le da la característica de vital
para poder generar el flujo necesario de caja que necesita la entidad. Y sucede que, de acuerdo con el párrafo 4.3 del estándar para pymes, perdón, el párrafo 4.3 del marco conceptual, ahí nos dice que los activos son recursos económicos presentes, controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados. Eso es un activo. Esa es la definición de activo. Entonces, un recurso económico es un derecho que tiene el potencial ¿de qué? De producir beneficios económicos para la empresa. Eso es básicamente un activo. Ahora bien, de acuerdo con los estándares internacionales, es bien importante no perder de vista los siguientes aspectos para realizar un adecuado reconocimiento de los inventarios como activos. Entonces, para poder reconocer un inventario como activo, hay que tener en cuenta 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos es derecho a beneficios económicos. Es decir, los beneficios económicos de un activo hacen referencia a la capacidad que tiene ese activo para generar flujos de efectivo o equivalentes a efectivo. ¿Para quién? Para la entidad, para la empresa. Esos flujos de efectivo pueden llegar a generarse por la utilización directa de ese activo, como es el caso de la maquinaria, como es el caso de los muebles, como es el caso de las edificaciones, como es el caso de la propiedad, planta y equipo, que son activos que permiten la generación de beneficios económicos. ¿Por qué? Porque posibilitan la producción de los bienes o la prestación de los servicios. Bienes o servicios que a su vez, ¿qué hacen? Generan los ingresos de la entidad. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que esos activos, digamos que tienen esa característica, tienen esa cualidad fundamental que es que genera unos derechos o unos beneficios económicos. Pero también el tener esos activos me genera la determinación de control. Es decir, al igual que con los demás elementos del activo, una condición muy importante para el reconocimiento de los inventarios es la existencia del control. ¿Qué es eso del control? Eh, Imagínese que el inventario se reconoce en el momento en que la empresa obtenga su control efectivo. Es decir, hay que tener en cuenta que el control no está supeditado a la simple tenencia física, ¿sí? Entonces, dado que esa recepción del inventario en las bodegas de la compañía no es necesariamente un indicador de sostenimiento de control sobre esos bienes, y además, sumado a eso, que la situación contraria pues tampoco es determinante para el reconocimiento. Entonces la empresa tiene que establecer, mediante un análisis de cada fase de la operación, el punto del proceso de adquisición en el cual la empresa asume los riesgos, pero a la vez asume las ventajas significativas de tener ese activo bajo control. Para poder determinar esa cuestión, hay que revisar los términos de negociación entre el vendedor y el comprador. Yo siempre les coloco aquí el mismo ejemplo. Imagínense un concesionario de vehículos. Con un concesionario de vehículos, usted no compra los carros. Usted simplemente hace la negociación con el fabricante de vehículos y lo que usted le pone a disposición es una vitrina, ¿ok? Entonces usted tiene un local muy bien ubicado, un local bien jalado, un local adecuado específicamente para exhibir ahí los vehículos. De manera tal que la negociación con el fabricante de carros es, ok, usted traiga los carros acá, que yo aquí los muestro, los pruebo, los vendo, yo me gano una comisión. Pero yo sé que los carros no son míos, pero hay una gran condición. Y es que yo estoy asumiendo el control y los riesgos de tener esos vehículos bajo mi supervisión. Imaginen lo que le puede pasar a este concesionario si se le meten los ladrones y se le llevan todos los carros. ¿No? Entonces, ¿qué tiene que hacer este concesionario? Debe tener una bodega, debe tener asegurados la bodega con los vehículos, debe tener todo un sistema de alarma, debe tener una vigilancia privada, ¿sí?
Aparte de eso, el dueño del concesionario debe pagar a los vendedores. A los vendedores les debe dar una comisión. Entonces, está asumiendo una gran cantidad de responsabilidades que a la vez se convierten en riesgos para que ese comerciante pueda desarrollar su objeto social, que es comercializar los vehículos. ¿Ok? Entonces, mire cómo es importante esta figura de identificar en qué momento la empresa está adquiriendo el control sobre esos inventarios. En este caso, los inventarios son los vehículos. ¿Ok? Hay otro factor que es el que les acabo de indicar, la exposición a riesgos. Y siempre que hablamos de activos, hay que considerar la gran cantidad de riesgos y obviamente pues también de beneficios que están asociados a esos activos. Entonces, para poder determinar en medio de una negociación la parte entre las entidades involucradas en el negocio, identificar esa parte que debe reconocer el inventario, ahí hay que establecerse el grado de exposición a riesgos y al nivel de control sobre los beneficios. ¿Ok? La entidad que esté asumiendo la mayor cantidad de riesgos y la mayor cantidad de ventajas es la que debe reconocer el activo. ¿Ok? En este caso, el concesionario está asumiendo esa, esa mayor cantidad de riesgos y de pronto está asumiendo una buena cantidad de beneficios. Por esa razón, ese concesionario debería reconocer esos vehículos dentro de su inventario. ¿Ok? Ahora, en algunos casos es posible que varias entidades tengan riesgos y ventajas sobre los mismos activos, el concesionario y el fabricante de vehículos. ¿Ok? En ese caso, cada uno, ¿qué va a hacer? Tanto el concesionario como el fabricante de vehículos van a reconocer la parte del activo sobre la cual tenga riesgos y ventajas. Entonces, el fabricante va a relacionar como activos o como parte de sus inventarios el componente que a él le compete y el concesionario va a asumir como valor del activo el otro componente que le compete. ¿Por qué? Porque está asumiendo unos riesgos, pero esos riesgos le van a generar unas ventajas. ¿Ok? Entonces, esos riesgos que son asociados a un activo pueden ser, entre algunos otros, eh, pérdida de los activos, un robo, ¿sí? Un incendio, un terremoto, lo que pasó en el año 2021, azonadas o todo ese temas de conmoción civil, que así se llama específicamente en seguros. En fin, todo ese tipo de situaciones son los riesgos que están asociados a un activo. Pero adicional también puede haber una serie de pérdidas por disminución en los precios del mercado de ese activo. ¿Sí? Usted no lo puede sacar a la venta, que fue también lo que pasó en el 2021. De pronto aquí en Bogotá no lo vivimos tanto, todo el tema de las marchas, pero en el Valle del Cauca, básicamente las protestas se ubicaron al frente de las grandes empresas y no dejaban ni que entraran productos ni que salieran. Entonces, esa pérdida por disminución en los precios del mercado de activo es también un riesgo que está asumiendo ese empresario. Y el último aspecto es la medición fiable. Es decir, ese tema de la medición fiable nos indica que solo pueden reconocerse en los estados financieros aquellos activos que puedan medirse con fiabilidad. De ahí que si este criterio de medición no se cumple, la partida debe revelarse en las notas de los estados financieros, pero no incluirse con una medición que pueda o bien sobrevalorar ese activo o bien subestimar ese activo. Y en ese caso, por ejemplo, las marcas generadas internamente en las empresas, que no puede reconocerse porque generalmente no es posible determinar el valor por el cual pueden venderse. Entonces, ese tipo de activos, pues digamos que uno lo reconoce como un activo intangible, pero la medición es muy difícil de calcular. ¿Ok? Porque, pues dígame, cómo se mide el valor de una marca, ¿sí? Es bien complejo. Y usted mira, pero Coca-Cola vale más la marca que toda la sumatoria de los activos. Sí, es viable, pero ¿cómo midieron cuánto vale la marca? ¿Sí? ¿Qué grado de fiabilidad tiene eso?
Entonces, digamos que hay aspectos que va a haber que ser más meticuloso al momento de entrar a medir alguna situación dentro del componente financiero que va a ser cifras que yo luego voy a tener que trasladar a los estados financieros. Entonces, aquí ya digamos que tenemos que hablar de una parte bien importante y es la medición inicial. Recuerden, eso lo decíamos en el video de la semana pasada, cuando yo hago el reconocimiento, básicamente estoy reconociendo que eh, tengo en mi organización tantas toneladas de papas. ¿Listo? Ya identifiqué que esas papas son materia prima. ¿Sí? Hacen parte de mis inventarios. Entonces, luego de que he reconocido eso, ahora, ¿cómo lo mido? Ok, usted lo puede medir de varias maneras, teniendo en cuenta lo que le costó, ¿sí? Más el transporte de las papas del campo a la ciudad. Eh, digamos que ahí puede también de pronto haber incurrido en costos de traer las papas en unos costales especiales, en fin, todo lo que puede acarrearle el adquirir esos bienes y tenerlos disponibles en el sitio que usted ha destinado para la transformación de esas materias primas. Entonces, básicamente, las entidades que pertenecen al grupo 2, todas las que son las pymes, esas entidades deben cumplir las indicaciones que aparecen reflejadas en el anexo 2 del decreto 2420-2015. En, digamos que ahí dentro de ese anexo 2 está la sección 13 y esa sección 13 es la que aborda el tema específico de los inventarios y allí, en esa sección 13, se establece que para el reconocimiento inicial de los elementos que conforman esa categoría, la de los inventarios, la empresa debe realizar una medición sobre el costo. ¿Qué significa sobre el costo? Todo lo que usted incurre para, todos los costos que usted tiene que asumir para tener el producto listo y disponible en el sitio que usted lo necesita. Imagínese que usted compró usted tiene, usted necesita un telescopio. ¿Sí? Un telescopio sofisticadísimo porque su objeto social lo necesita. Ese telescopio no lo tienen acá en Colombia. Usted lo tiene que ir a comprar en el exterior. Entonces usted comienza a mirar por internet, a buscar y encontró un telescopio muy chévere con todas las características que usted necesita, lo consiguió en Alemania. $50,000. Y de casualidad llegó a Alibaba en China y encontró que hay otro telescopio de características muy inferiores, pero le vale $10,000. Entonces usted dice, ok, ¿cuál compro? ¿Sí? Como que entra usted en esa encrucijada, $50,000, pero es que se viene con toda la garantía, viene con todas las indicaciones de uso, digamos que tengo más respaldo con eso, con la compra de ese telescopio en Alemania que la que voy a hacer en China. Entonces, digamos que usted se decanta por el de Alemania. Ya pagó los $50,000. No significa que ese telescopio le costó $50,000. Bueno, convierta eso a pesos porque le toca en la moneda colombiana. Entonces, digamos que ese eh, telescopio le costó $200 millones cerrados. ¿Sí? Ahora, pues sí, muy chévere, pero el telescopio está en Alemania. ¿Cómo lo traigo? Ok. Entonces, de pronto el proveedor le dijo, mire, $200 millones y yo se lo pongo en el puerto de Hamburgo para que ahí usted se encargue de llevarlo al país que usted necesita. Ah, ok, listo. Entonces llévelo al puerto y listo, mándemelo en un barco. Sí, don Alexander, pero eso vale, ese flete vale. Ay, ¿cuánto vale? Uy, ya he cotizado y vale $12 millones. 200 millones del telescopio más 12 millones del flete. Y ahora, pues usted sabe que hay, eh, que esa mercancía viaja en los buques, pero en unos containers especiales. Y esos containers
Entonces, obviamente esos containers usted tiene que asegurarlos. ¿Por qué los tiene que asegurar? Porque si usted corre el riesgo de no asumir ese seguro, pues posiblemente le pase algo como, ay, perdón, ay, qué bonito. Miren lo que puede pasar. Se deterioran, ¿sí? Puede pasar el peor de los casos y es que esos containers caigan al mar, ¿ok? Mire cómo se pueden deteriorar. ¿Por qué? Porque el movimiento del mar es demasiado fuerte y puede ser que usted vea los buques muy chéveres cuando están en el mar tranquilo y calmado sin ningún problema como el que estamos viendo, pero no siempre es así. El mar es muy fuerte y el mar, mire cómo se caen los containers, ¿sí? Eso es pérdida y usted no puede correr el riesgo después de haber invertido 200 millones más 12 millones del flete, que eso venga en un container que se le pueda caer ese container al océano y pierda esa plata. Entonces, básicamente lo que se hace en ese tipo de casos es que se adquiere un seguro para que ese seguro le responda en caso que ese container caiga de pronto al mar. Inclusive, no sé si han visto todos los containers que cayeron llenos de iPhone al mar y fueron encontrados por varios pesqueros y cogieron toda esa cantidad de celulares y obviamente los vendieron. Imagínense lo que había, cuántos celulares caben en un container. ¿Ah? Entonces, digamos que es un tema bien importante. Entonces, yo debo asegurar esa mercancía porque no sé qué pueda pasar en alta mar, no sé si de pronto lo puedan secuestrar, qué puede llegar a pasar. Entonces, ese es un costo adicional. Entonces, por ejemplo, asuma que ese seguro nos vale 4 millones de pesos. Entonces ya son 200 millones del telescopio, 12 millones del flete, 4 millones del seguro. Listo, perfecto. Usted ya viene el telescopio en camino, usted digamos que le dicen que lo van a traer para tal fecha y usted ya está tranquilo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que ahí no solamente queda el tema, sino que para ese tipo de situaciones, básicamente, cuando llega ese contenedor, al puerto, digamos, de Cartagena, ese contenedor lo tienen que descargar. Entonces, el descargue del contenedor vale 500.000 pesos. Fuera de eso, no lo puede revisar la aduana de una vez, sino que lo llevan a una bodega que tiene que pagar el arriendo a esa bodega. Mientras revisan la mercancía, la cotejan con la factura y dicen, ah, sí, este es un telescopio, va para tal empresa y todo está en regla y por esa importación la empresa tiene que pagar tanto. Entonces me llaman y me dicen, don Alexander, 200 millones del telescopio, 12 millones del flete, 4 millones del seguro, ahí van 2 millones, 200 millones, 216 millones, perdón. Desmonte del container 500 más el arrendamiento son 3 millones. Póngale que arrendamiento y los impuestos de nacionalización fueron 4 millones y medio, más 500.000 del descargue, son 5 millones ahí de más. Ya va la cuenta en 221 millones. ¿Okay? A eso, entonces le dicen, listo, ya se puede llevar la mercancía. Entonces me toca tener una tractomula disponible que me cuesta 5 millones el traerlo desde Cartagena hasta Bogotá, pero a eso también le debo contratar un seguro, porque con este grado de violencia, de delincuencia, pues algo puede pasar. Entonces, ese seguro me vale 3 millones de pesos. Entonces ya, eso me vale, así nomás, 229 millones de pesos. ¿Listo? Y ahí solamente lo tengo en Bogotá. Aparte de eso, yo tengo que eh, instalar ese telescopio en una zona específica. Entonces, digamos que lo tenemos en el techo, porque pues en el patio queda como mal. Entonces lo coloco en el techo, tengo que hacer una obra civil para colocarlo sobre una terraza adecuada, poder colocarle
todas las indicaciones que me dice el manual y que me recomienda el proveedor, etcétera, etcétera. Ahí en eso se me fueron 20 millones más, adecuando eso. Y aparte, la norma me indica, me dice, ah, bueno, perfecto. Ahora usted ya tiene el espacio adecuado para esa instalación de ese telescopio. Ahora calcule cuánto le va a costar desmontar ese telescopio y dejar ese espacio como estaba inicialmente. Entonces, ese cálculo, digamos que le dio a usted 10 millones de pesos. Entonces, realmente, ese telescopio le costó a usted 259 millones de pesos. La compra como tal, la factura como tal, a usted le llega en 200 millones de pesos. Pero con todos esos sobrecostos que tuvo que incurrir para tener el equipo listo y funcionando en la dirección en que lo necesitaba, tuvo que pagar 59 millones de pesos más. ¿Ok? Todo eso son costos. ¿Ok? Entonces, cuando a usted le hablen de costo, tiene que contemplar todas esas arandelas en que incurre para tener ese activo funcionando en el sitio y lugar que lo necesita. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, tenemos que hablar específicamente de la asignación del costo de los inventarios. Sucede que para la asignación del costo a los inventarios, la norma, el estándar internacional que hizo, el estándar avaló la incorporación de la totalidad de los costos que se derivan de su adquisición y de su transformación, al igual que todos aquellos en los que se incurra para acondicionarlos y ubicarlos con fines de venta o utilización. Pero también hay unos costos de medición. La medición de los inventarios puede involucrar tres tipos de costos: los costos de adquisición, los costos de transformación y otros costos generales de la siguiente manera. Entonces, tenemos unos costos de adquisición que hacen referencia específicamente a el precio de compra, más los aranceles de importación, más los impuestos no recuperables. ¿Qué es un impuesto recuperable? El IVA. El IVA es recuperable. Por eso el IVA usted no lo puede contemplar acá dentro del costo de un producto, dentro del costo del inventario. ¿Por qué? Porque cuando usted produzca ese bien, usted le va a calcular el IVA y lo va a recuperar. Por eso aquí no se puede meter. En caso que lo hiciera, ¿qué le va a pasar? Le va a inflar el valor del inventario y le va a salir ese producto final terminado con un sobrecosto. Por ende, no se puede calcular el IVA como un impuesto. Es decir, yo no puedo sumar el IVA dentro de estos costos de adquisición. ¿Ok? Entonces, me permite la norma el precio de compra, los 200 millones del telescopio, los aranceles de importación, los impuestos no recuperables, todos los gastos de importación que hice, que tuve que pagar a la DIAN, esos impuestos los puedo sumar como un mayor costo del bien. El transporte, si hubo descuentos, los resto. Si hubo rebajas, las resto. ¿Ok? Segundo, costos de transformación. ¿Qué debo incluir ahí? La mano de obra directa, ¿sí? Y los costos indirectos de fabricación. Pueden ser costos fijos, como los servicios públicos, como el arriendo, como el seguro, etcétera. Y costos variables según la distribución que tenga diseñada la organización. Y adicional a eso, hay otros costos generales que son todos los demás costos asociados en los que se haya incurrido para disponer en adecuada condición y ubicación los bienes en particular. Lo que les decía, el calcular, es decir, ese costo de adecuar el espacio que necesito para instalar ahí el telescopio. Pero adicional a eso, debo calcular cuánto me va a costar desmontar ese telescopio el día que ya no funcione, el día que la empresa se acabe, el día que la empresa decida cambiar ese telescopio por otro. Por todo eso, se debe calcular cuánto vale desmontar. Entonces, eso no solamente con el caso del telescopio, ¿no? Imagínense un cuarto frío, es mucho más complejo, pero pues digamos que esa es a grandes rasgos lo que implica
esos costos que se deben contemplar como un mayor valor del inventario. Entonces, veamos un ejercicio con el ánimo de dar un poquito más de contexto del tema. Nos dice, la empresa Intelecto S.A. realiza la importación de computadoras con los siguientes gastos. Precio de mercancía, $60.000. Seguros, para traer la mercancía de Estados Unidos a Colombia, incurrí en $500 de los seguros. Tuve que pagar unos aranceles por $1.200, un transporte por $1.500, un IVA por $11.400 y unos gastos de importación de $500. Todo esto me suma $75.100. ¿Qué nos piden? Determine el precio unitario de las computadoras considerando que son 200 unidades y luego realizar los asientos contables correspondientes. Entonces, ¿qué creen que de aquí hace parte del costo y qué definitivamente no hace parte del costo? El IVA no sería parte del costo. Perfecto, muy bien. ¿Y el resto sí? Sí, profe. Sí, Como dice la profe. compañera, solamente el IVA, porque no es recuperable. Perfecto, muy bien. Esa es, entonces, digamos que aquí la norma indica que todos los gastos en que se incurra hasta poner la mercancía disponible para la venta son parte del costo, menos los impuestos recuperables, es decir, el IVA no lo puedo tener como un mayor valor de ese costo de esos inventarios. Por esta razón, se deben incluir todos los costos menos el IVA, ya que este impuesto nos sirve como un crédito tributario. Entonces, ¿qué vamos a contemplar? Los $60.000 del precio de mercancía, los seguros, los aranceles, el transporte y los gastos de importación. Eso me da 63.700. Y me dice que fueron 200 unidades. Entonces, 63.700 dividido 200 me da $318.50 por cada computador. ¿Ok? Claro hasta ahí. Muy fácil, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora contabilicémoslo. ¿Qué pasa con la contabilización? Y aquí vienen varias cositas que son importantes que me presten un poquito de atención. El registro de los pagos es lo siguiente. Tenemos unas importaciones en tránsito por 63.700. ¿Por qué en tránsito? Porque todavía no las tengo en mi poder. Entonces, apenas estoy asumiendo esos, yo ya pagué todo esto y la mercancía viene de viaje, viene en tránsito. Por ende, yo, como manejamos una contabilidad con base en el principio del devengo, entonces yo lo que debo es registrar la transacción en el momento en que se materializó esa transacción. Independientemente de que haya recibido o no los bienes, yo ya tengo que registrar esa transacción. ¿Ok? Entonces, registro mi importación en tránsito por $63.700. Aquí lo estoy haciendo en dólares, pero uno lo convierte a pesos. El IVA, que es $11.400, aparte, contra una cuenta de proveedores por $75.100. ¿Ok? Ese es el primer asiento que yo voy a realizar en esta compra. Luego, tengo la transferencia de la importación en tránsito a inventario, es decir, ya recibo la mercancía. ¿Ok? Entonces, tomo la cuenta inventario computadoras por 63.700 contra importaciones en tránsito. Al crédito, 63.700. Ya aquí lo que hice fue pasarlas de tránsito a tenerlas ya en bodega, o mejor dicho, tenerlas en mi poder. Miremos el siguiente caso. Vamos a determinar el costo del inventario cuando existe una producción normal. Y de esto van a encontrar todos los casos del mundo en sus empresas. ¿Qué es eso de producción normal? Bueno, con este caso vamos a dar un poquito de explicación frente al tema. La empresa fabrica un producto, ¿sí? Este le ha originado los siguientes costos para 100 unidades, que es la producción normal de esa empresa. Entonces, tienen materia prima, $12.000, mano de obra,
$16.000. Costos indirectos de fabricación, $9.000. ¿Cómo están distribuidos esos 9.000? En $2.000 de seguros de planta, $3.000 de mano de obra indirecta y $4.000 de la depreciación de la maquinaria. Esto me suma 9.000. ¿Qué es esto? ¿Ok? Entonces, esto realmente me suma 12.000 más 16.000, son 28.000 más 9.000, $37.000. ¿Ok? ¿Qué nos piden? Determinar el precio unitario considerando que se trata de 100 unidades y luego realizar los asientos contables. Entonces, pues aquí es muy fácil, es simplemente, ya calculamos cuánto nos vale, entonces lo que hacemos es, tomamos los 37.000, lo dividimos entre 100 y nos da precio por unidad, $370. ¿Listo? ¿Cómo realizamos las contabilizaciones? Entonces, mientras el producto está en proceso, entonces, tenemos producto en proceso y ahí discrimino la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. ¿Cuánto me da eso? 12.000 de materia prima, 16.000 de mano de obra y 9.000 de costos indirectos de fabricación. Contra cuentas varias al crédito, 37.000. ¿Ok? Esto en proceso. Ahora, cuando el producto ya está terminado, entonces me llevo producto terminado al débito 37.000 contra producto en proceso, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, al crédito 12.000, 16.000 y $9.000. Esto me da $37.000. ¿Ok? Entonces digamos que lo pasé de estar en proceso a un producto ya terminado. ¿Gracias a qué? A que es una producción normal. Es decir, yo vengo acostumbrado a que mi empresa se trabaja o se produce mínimo 100 unidades. El día que se produzcan menos, ahí hay un tratamiento muy importante que realizar. ¿Cuál es ese tratamiento? Miremoslo con este ejemplo. Entonces, determinar el costo del inventario cuando existe una producción anormal. Entonces, la empresa fabrica un producto con los costos para 50 unidades. O sea, veníamos produciendo 100 y este mes solo pudimos producir 50. Entonces, la producción normal, ya sabíamos que es una producción de 100 unidades. Por ende, tenemos los siguientes costos. Materia prima, 6.000. Mano de obra, 8.000. Costos indirectos de fabricación, 9.000. Estos son inamovibles. Yo puedo jugar con la materia prima, puedo comprar menos materia prima, puedo incurrir en menos mano de obra de empleados, puedo disminuirla, pero los costos indirectos de fabricación fijos, esos no los puedo tocar, por eso su nombre, fijos. ¿Cuáles son? El seguro de planta, $2.000. ¿Por qué? Porque a mí el seguro no me va a decir, ay, papito, ¿y puedo producir menos? Entonces lo va a cobrar la mitad nomás. ¿Cuántos produjo? ¿Solo 50? Ok. Entonces solamente págueme la mitad. Cero. El riesgo para la aseguradora es el mismo con 100 que con 50. Entonces, yo voy a tener que asumir esos $2.000 de los seguros de planta, voy a tener que asumir los $3.000 de la mano de obra indirecta y los $4.000 de la depreciación de la máquina. Esto me da $9.000. ¿Qué debo hacer? Esto tiene una implicación desde el ámbito contable y es el siguiente. La norma indica que cuando no se ha alcanzado la producción normal, dependiendo del número de unidades producidas, una parte de los costos indirectos de fabricación de estos fijos se distribuyen, una parte para el costo y la otra debe cargarse al gasto. Esto pasa en NIF para pymes, ¿ok? Esto es lo que se hace para el manejo de los inventarios en pymes. Entonces, me dice, pues bueno, como usted solamente en la materia prima no tiene problema, la mano de obra directa no tiene problema, pero los costos indirectos de fabricación sí. Entonces, mande lo que hizo, lo que realmente produjo, calcule los costos de esa producción y llévelo como un costo, pero como tuvo una producción anormal, eso que dejó de producir, llévelo como un gasto. Y entonces usted dice ahí, pero bueno, eso de un gasto significa que yo no lo voy a recuperar, porque el costo yo lo recupero, ¿sí? El gasto no, el gasto se me quedó ahí y yo nunca lo voy a poder recuperar.
Entonces me van a penalizar por no haber cumplido mi producción normal. Entonces, en este caso, los CIF fijos ascienden a $9.000. La totalidad de los costos indirectos de fabricación. Y como la producción normal es de 100 unidades y solo se lograron producir 50 unidades, el 50%, lo que equivale a $4.500, van al costo y los otros 4.500 van al gasto. Es decir, no los voy a poder recuperar. Entonces, me queda así. Materia prima, 6.000. Mano de obra, 8.000. Costo indirecto de fabricación fijo, 50%, 4.500, que equivale a los 1.000 del seguro de la planta, porque costaba 2.000. Entonces, aquí solamente me reconocen lo que yo logré producir, que fue el 50%. Mano de obra indirecta era 3.000, solamente me reconocen 1.500. Y la depreciación de la maquinaria, que era 4.000, solo me reconocen 2.000. Entonces, con esto me da 18.500. 18.500 dividido apenas las 50 unidades que logré producir, me da un valor de 370 unidades, $370 por unidad. ¿Ok? ¿Cómo se contabiliza esto? Entonces, contabilización del producto en proceso. Ya sabemos, producto en proceso, materia prima, mano de obra, CIF. Eso me da los 18.500 dólares contra una cuenta por pagar, una cuenta, cuentas varias, al crédito $18.500. ¿Okay? Y cuando lo paso bueno, aquí debo registrar en este momento el gasto, porque únicamente estamos referenciando acá el 50% de los CIF fijos. En los otros 4.500 me toca llevarlos como gasto. ¿Ok? ¿Cómo lo contabilizo? Gastos indirectos de fabricación fijos, 4.500 al débito, cuentas varias, al crédito $4.500. ¿Okay? Y pasarlo de producto en proceso a producto terminado, pues ya es fácil la operación. ¿Qué se me hizo? Es simplemente producto terminado al débito, 18.500, contra producto en proceso, materia prima, mano de obra y CIF, 18.500 al crédito. ¿Listo? ¿Sí fue claro este ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Listo, entonces. Hablemos ahora de un concepto que es bien importante, los famosos descuentos por volumen. ¿Qué implica esos descuentos por volumen? Digamos que el párrafo 13.6, cuando ustedes lean párrafo 13.6, párrafo tal, párrafo de tal, hace referencia al estándar para pymes. ¿Ok? Entonces, ese estándar para pymes establece los requerimientos que se deben tener en cuenta al calcular el costo de los inventarios en los siguientes términos. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar ese costo de adquisición. Es decir, en algunos casos, los proveedores de materias primas o proveedores de productos terminados ofrecen a sus clientes algún tipo de, llamémoslo, retribución cuando digamos que se alcanzan unas metas en compras. Por lo general esas metas se miden en periodos anuales. Entonces le dicen al cliente, el proveedor le dice al cliente, mire, si usted me compra tanto de ese producto, al final del año yo le doy un descuento. Pero si me cumple esa meta. Entonces digamos que usted compra, usted tiene que comprarle 10.000 unidades de computadores. Si le compra al final del año, todas las compras que hizo le dan 10.000 o más, se gana un descuento que le vaya a dar el proveedor. Entonces, este tipo de beneficios o este tipo de retribuciones que a veces toman forma de descuentos directos a los saldos por cobrar al cliente y en otras ocasiones se entregan en mercancía, porque también puede pasar eso,
¿Qué pasa? Esto afecta el costo de los productos que han sido adquiridos por el cliente. Entonces, sucede que la norma no especifica el momento en el cual deben reconocerse esos descuentos en la contabilidad del comprador. No lo indica, ¿sí? Pero el ejemplo del... Hay un ejemplo, se llama el ejemplo 13 del módulo 13 del material de formación para pymes. Entonces, en este módulo 13, inventarios, esta es una cartillita de 48 páginas, se las voy a compartir aquí por el chat, como para que la tengan ahí como cultura general. Entonces, digamos que aquí hay, lo importante de este material es que tiene muchos ejercicios, ¿ok? Entonces, digamos que aquí, dentro de esos casos prácticos que trae, pues digamos que se manejan esas situaciones de esos beneficios que le dan a un cliente por haber alcanzado la meta al final del año. Entonces, este tipo de manual o este tipo de módulos, ¿qué hace? Permite concluir que la entidad que está comprando esos bienes debe estimar si va a alcanzar la meta de esas compras para hacerse acreedor al descuento. ¿Qué es estimar? Es con base en una métrica, con base en algún dato estadístico, con base en alguna, eh, ¿cómo le digo? Como algo tangible que usted haga, determinar si va a cumplir o no esa meta. ¿Ok? Eso es una estimación. Mucha gente dice, ay, dice, uy, hoy va a llover. Miran y está estimando que va a llover. ¿Con base en qué? En que no está el sol, que el día está nublado, que está haciendo mucho frío, que ese es un sol de agua, que nunca he entendido por qué le dicen sol de agua. En fin, tienen una serie de conceptos que con base en esos conceptos erráticos o muy acertados, pueden estimar cómo va a ser el clima, ¿sí? Hay otras personas que simplemente miran el pronóstico del clima del IDEAM, que pues no es que sea muy acertado, pero pues digamos que es una entidad que trabaja y se dedica para eso y pues sería en principio una entidad confiable. Pues yo primero diría, ah, bueno, si yo necesito, yo no me voy a poner a estimar el clima porque yo no soy bueno para eso, yo no sé si va a llover, va a ser sol, va a ser frío. Más bien entro al IDEAM y digo, ah, no, hoy va a ser un día caluroso, entonces me voy en camiseta para la oficina. Entonces, con base en ese cálculo o en esa estimación o con base en esa información, yo tomé una decisión. ¿Ok? Entonces, es lo que me está diciendo la norma. Me dice, aquí hay varios ejemplos para calcular los costos de adquisición, de transformación, de producción, etcétera. Pero en el caso que dentro de esa operación que usted está haciendo, le estén dando un descuento por volumen, ¿sí? Y se lo dan cuando cumpla únicamente esa meta, ahí usted tiene que estimar primero si va a comprar esa cantidad de inventarios para poder acceder al descuento, ¿sí? Si usted calcula que va a acceder a que va a comprar, que va a llegar a la meta y por ende va a acceder a ese beneficio, usted debe reconocer el descuento desde las primeras compras, ¿ok? En caso que no, usted debe reconocer los descuentos en el momento en el cual haya alcanzado los montos requeridos para obtenerlos. Eso es lo que me dice este módulo 13 de la sección de inventarios, ¿ok? Aquí van a encontrar ustedes muchos ejercicios, muchos ejemplos que explican cómo se hace esos tipos de cálculos y las mediciones de los inventarios. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vuelvo a mi diapositiva. Listo.
Entonces, esos descuentos por volumen, miremoslo de la siguiente manera, con base en un ejemplo. Nos dice que la entidad comercializadora UBI ofrece a sus clientes un descuento del 10% para quienes compren una cantidad igual o superior a 1.000 unidades de producto al año en una o en varias compras. No lo tiene que hacer de un solo tacazo. Usted lo puede realizar en varias compras diferentes. Entonces, lo importante es que al final del año logren determinar si usted cumplió la meta de las 1.000 unidades o no. ¿Listo? El descuento se hace efectivo con una nota crédito que va a ser aplicable a cuentas pendientes o a nuevas compras. En el momento en que un cliente alcance el monto mínimo requerido, es decir, las 1.000 unidades, el descuento se calcula sobre todas las unidades adquiridas durante el año. Entonces, la productora Estudiantes Pilos hizo una compra de 700 unidades a 1.000 pesos cada una el 20 de enero del 2021. La entidad no tiene certeza, no ha logrado estimar, como que dice, no, esto está duro, las ventas no están buenas, no, yo no me atrevo a decir que voy a comprar las 1.000 unidades, no lo puedo garantizar. Entonces apenas hizo esta compra de 700 unidades y no tiene la certeza de comprar más unidades antes de finalizar el año, por lo cual no sabe si va a obtener el descuento que le ha ofrecido el proveedor. Entonces, para este tipo de casos, la contabilización sería la siguiente. Afecta la cuenta de inventarios por 700.000 al débito contra unas cuentas por pagar a proveedores 700.000 al crédito. ¿Listo? Normal, una contabilización sin mucha arandela. ¿Qué viene después? Luego, la entidad vendió el inventario en junio por un valor de 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Tengo unas cuentas por cobrar a clientes por 1.000.000 de pesos, afecto mi juego de inventarios, venta de mercancías por 1.000.000 de pesos menos el inventario o costo de los inventarios por 700.000 contra la cuenta costo de mercancía vendida al débito 700.000. Entonces me da 1.700.000 y 1.700.000 y listo. Queda registrada la venta de ese inventario que tenía. Esto lo hice en junio, ¿ok? Luego, el 17 de septiembre del mismo año, la entidad hace una compra de 300 unidades a 1.000 pesos cada una. Con esta compra, el proveedor le hace una nota de descuento por el 10% de las efectuadas durante el año. Entonces, la compra del inventario a precio de lista se contabilizará de la siguiente manera. Inventario, 300.000, porque fue lo que compré, contra unas cuentas por pagar a proveedores, 300.000. Esa es la primera. Luego, la nota de descuento que me envía el proveedor la debo distribuir entre el inventario que acabo de comprar, esas 300 unidades que acabo de comprar hoy, y lo que he adquirido a lo largo del año, en este caso, a principios del año. Entonces, dado que el primer inventario ya fue vendido, parte de ese descuento se va a reconocer como un menor valor del costo de ventas. ¿Cómo se hace? Entonces tengo, la distribución es la siguiente. Primera compra, costo fue 700.000 y tuve un descuento del 10% que equivale a 70.000. ¿Ok? ¿Cómo queda? Entonces, tengo la primera compra por 700.000, la segunda compra por 300.000. Aquí en estos 700.000, en la primera compra tuve un descuento del 10% que equivale a 70.000 y en la segunda una compra le corresponde un descuento del 10% que equivale a 30.000. Yo ya sé cuáles son los montos del descuento que le compete a cada una de las compras. Ahora, la contabilización es la siguiente. Tenemos cuentas por pagar por valor de 100.000 pesos, que es el monto del descuento que obtuve, ¿sí? Contra unos inventarios de 30.000, que es la que corresponde a la compra que acabé de hacer en septiembre, y afecto el costo de mercancía vendida porque yo ya vendí ese inventario, ya no tengo cómo aplicárselo directamente a la cuenta de inventarios, sino que la norma me dice, como ya vendió eso, ahora aplíquelo al costo de mercancía vendida porque ya no tiene a qué más aplicárselo. Entonces lo llevo a esos 70.000 a esa cuenta de costo de mercancía vendida al crédito. Entonces, ojo, esta transacción genera un impuesto diferido si a la fecha de corte de los estados financieros el proveedor no ha emitido la nota de descuento. Pero eso del impuesto diferido lo vemos más adelante.
Entonces, digamos que esta es más o menos la dinámica que se debe seguir cuando estamos manejando ese tipo de descuentos que sean condicionados por volumen, ¿ok? Digamos que para las empresas es muy importante el control de los inventarios y también resulta muy relevante el reconocimiento de esos inventarios en los estados financieros. ¿Por qué resulta tan importante? Porque de esos inventarios depende una adecuada gestión de las mercancías, ¿ok? Ahora, para el control del inventario se pueden aplicar dos sistemas, el de inventario periódico y el de inventario permanente, ¿ok? Entonces, tenemos ese sistema de inventario periódico o como se conoce, juego de inventarios, o el sistema de inventario permanente o perpetuo. Entonces, iremos cada uno de ellos con el propósito de pues, tener una idea clara de esto. Entonces, los sistemas de control de inventarios hacen referencia a lo siguiente. Cuando tengo el sistema de inventario periódico o el juego de inventario, cuando tengo este sistema de inventario periódico o como se conoce también como juego de inventarios, este sistema de control de inventarios, digamos que es un método que una empresa utiliza ¿para qué? Para mantener el control de la mercancía. Este sistema de control de inventarios, digamos que se realiza bajo una metodología periódica, ¿sí? ¿Qué implica? Digamos que este método me implica realizar un conteo físico cada determinado tiempo y con base en la información del inventario final se realiza ese juego de inventarios. Digamos que aquí, en este método, el control de los inventarios es, digamos que es una de las labores más importantes al interior de las empresas, sobre todo en empresas comercializadoras. Y bueno, también de alguna manera con las empresas manufactureras, porque ellos también manejan inventarios de piezas muy pequeñas y de eso hay que llevar un control estricto. Entonces, digamos que esto se utiliza mucho este método para entidades comercializadoras o manufactureras, porque digamos que los inventarios en ese tipo de empresas son la base fundamental de los ingresos de esas compañías. Entonces, el juego de inventarios, digamos que es uno de los mecanismos para el control de los activos. Y bajo ese método, las organizaciones que recurren a la implementación de este sistema de control de inventarios llevan el control de sus ventas y programan un corte periódico ¿para qué? Para que esas empresas puedan determinar el costo de ventas mediante un proceso de conteo físico de inventario final de mercancías. Y esto suele ser necesario en entidades como supermercados, como tiendas, como ferreterías, en donde el control de cada elemento de pequeño tamaño y valor se vuelve insoportable de realizar, se vuelve muy dispendioso. Ahora bien, para poder determinar el costo de ventas en este tipo de empresas mediante este sistema de juego de inventarios, es necesario conocer los siguientes datos. Entonces, primero yo debo tener el inventario final, que es el valor de las existencias no vendidas que están en condición de ser trasladadas como inventario inicial del periodo siguiente. Debo conocer cuáles son las compras de mercancías realizadas durante el periodo y obviamente debo saber con qué inventario arranqué el periodo. Ese inventario inicial que corresponde al valor de las existencias al inicio del periodo. Son los componentes de este juego de inventarios. ¿Okay? Entonces, este sistema de inventarios es muy utilizado en empresas que mantienen mercancía de costo unitario bajo y básicamente para sistemas de administración que digamos que no requieren información permanente sobre sus existencias. Hay que tener en cuenta que el valor de la mercancía o digamos que la cuantía del costo solo se conocen después de realizado ese inventario final. Y esto es importante mencionarlo y precisarlo, que la frecuencia con la que se obtiene la información del costo y del valor actual de esas existencias disponibles para la venta, de eso depende el rango establecido para los periodos. ¿Okay? Entonces, digamos que este es un método muy utilizado
pero es desgastante, resulta ser cansón, agotador. ¿Por qué? Porque depende necesariamente de un conteo manual de las unidades. Y eso, pues digamos que lo hace engorroso y en muchas ocasiones eh, muy difícil de manejar. ¿Cuáles son los métodos de valoración de inventarios? Entonces tenemos el método específico, el PEPS, que es primeras en entrar, primeras en salir, el promedio ponderado y el WEPS. Digamos que hay más, pero estos son como los más importantes. ¿Qué pasa? Que el estándar internacional dijo, perfecto, yo les permito que ustedes manejen el valor en los inventarios con cualquier método, menos el WEPS. Últimas en entrar, primeras en salir. Este método, ¿qué deficiencia tiene? Que afecta la utilidad, la disminuye y por ende se pagan menos impuestos. Entonces, no solamente lo prohíbe el estándar internacional, sino que también lo prohíbe la DIAN a través de su estatuto tributario. Entonces, es un método que ya no se utiliza y que básicamente se utilizaba en gran medida porque nos ayudaba a disminuir el pago de impuestos. Pero ya la dicha se acabó. Muy bien. Vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los inventarios. Para hablar acerca del reconocimiento, pues tenemos que, vamos a hacerlo como con ejemplos para comprenderlo de una mejor manera. Nos dice que una entidad que fabrica productos químicos hace el mantenimiento de su planta de producción con una máquina de limpieza especialmente diseñada, es decir, que fue hecha a medida, y un conjunto de herramientas comunes eh, de bajo valor adquiridas en una ferretería local. Se espera que la entidad pueda utilizar la máquina hecha a medida durante muchos años. Y surge una pregunta. ¿Será que esta máquina, por ser utilizada en la planta de producción, puede ser considerada dentro de los inventarios? ¿Ustedes qué opinan? Eso sería propiedad de planta y equipo. ¿Por qué? Porque, o sea, sería un activo para la producción de los productos químicos. Perfecto, muy bien. Yo. Eso es, o sea, yo no lo puedo llevar como un inventario. Ese equipo que está hecho a medida no es una partida del inventario. Es un equipo que se contabiliza como propiedad, planta y equipo. Las otras herramientas de mantenimiento no son exclusivas de los requerimientos de mantenimiento y de reparación de la planta de la entidad. Forman parte del inventario, ya que son suministros que se consumirán en el proceso productivo. Entonces, pilas porque estas preguntitas salen en el examen. ¿Listo? Eh, Siguiendo con el tema del reconocimiento, nos dice, una agencia inmobiliaria que negocia propiedades comerciales, es decir, compra propiedades comerciales con la intención de venderlas para obtener una ganancia a mediano plazo. ¿Será que esos inmuebles se pueden considerar dentro de los inventarios? Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Ok, la pregunta es, ¿será que esos inmuebles se pueden considerar dentro de los inventarios? Profe, a mí se me actualiza la diapositiva, no veo Ah, ¿no la ven? enunciado. Yo no la veo. Espérame. ¿Ahí ya la ves? Sí, ya, profe, ahora sí. Ah, ok, perfecto. Entonces dice así, dice, una agencia inmobiliaria que negocia propiedades comerciales, es decir, compra propiedades comerciales con la intención de venderlas para obtener una ganancia a mediano plazo. Surge una pregunta, ¿será que esos inmuebles se pueden considerar dentro de los inventarios? No, yo pienso que no, porque Sí, igual no va a quedar para ellos. Lo compran y lo venden. Pero o sea, ¿no son inventarios? ¿Es lo que consideras? Ah, inventario, sí. O- Estaba confundida, profe, qué pena.
Ok, no, Inventario sí, tranquilo. porque tienen que darle una entrada y una salida. Se Ok, compra y se bien. vende. Listo. ¿Alguien más tiene otra opinión? Profe, bueno, Sí, yo no sé si porque estoy equivocada, pero yo creería que no serían inventario. Pues creo que esas propiedades comerciales deberían registrarse de otra manera por ser como, pueden ser edificios o otro tipo de propiedades. No sé si estoy equivocada. No hay problema, válido. ¿Quién más tiene otra opinión? sí, yo diría que sí forma parte del inventario, ya que su objeto social es comprar y vender apartamentos, propiedades. Entonces sería parte de su inventario, ya que es su objeto. Perfecto, bien. Bueno, entonces, la respuesta ay, se me trabó ahora sí la presentación. Ah, listo. Entonces, lo que dice es que las propiedades comerciales forman parte del inventario del comerciante inmobiliario. Son activos que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones. Estos activos, a pesar de ser bienes raíces, no son propiedades de inversión ni tampoco son propiedades planta y equipo de la agencia inmobiliaria. ¿Por qué no lo son? Porque no están siendo utilizados para desarrollar el objeto social de la empresa. Es decir, ahí yo no tengo las oficinas, ahí yo no fabrico productos, no, yo simplemente compré esa bodega porque estaba a muy buen precio y ya le estoy buscando cliente para venderla y obtener un margen de utilidad gracias a que ese es mi modelo de negocio. A eso es a lo que yo me dedico. ¿Ok? Entonces, digamos, sí quedó claro el tema de esta inmobiliaria. Sí, señor. Sí. Ok, perfecto, Sí, Sí, listo. profe, ahora sí. Ok, ok, muy bien, no hay problema. Igual, recuerden que yo les coloco punticos por todas las participaciones que hacen, ¿ok? Porque es que estoy actualizando aquí los puntos. Listo. Entonces, continuando con esto, digamos que frente al tema de la medición, entonces ya sabemos qué es un inventario y qué no es un inventario. Ahora, ¿cómo vamos a medir esos inventarios? Entonces, veíamos anteriormente que la medición de los inventarios se puede hacer por el menor valor entre el costo que lo conforma. ¿Qué conforma ese costo? El costo de compra más el costo de conversión más otros costos en los que se incurre para tener ese bien disponible en la organización o el valor neto realizable, que es el precio de venta estimado menos los costos estimados de terminación menos los costos para vender. Y yo sé que aquí se me están perdiendo. Tranquilos. ¿Qué es lo que pasa con esta gráfica? Que al final del periodo, digamos que yo, como les comentaba en el video anterior, eh, la medición se hace en dos momentos. La medición inicial es cuando yo, como cuando compramos el telescopio en Alemania. Lo pagamos, lo tuvimos que traer, tuvimos que pagar seguro, fletes, gastos de nacionalización, vehículo dentro del país, seguro dentro del país, adecuación física, todo ese tipo de cosas, todas esas arandelas sumaron y me dieron un mayor valor de ese activo. ¿Ok? Eso es costo. Esa es la medición inicial que yo hice el 2 de enero que compré ese telescopio. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo al final debo, bueno, y aquí digamos que estamos hablando de inventarios, porque el ejemplo del telescopio es una propiedad, planta y equipo, pero suponga que eso no fue un telescopio que trajimos, sino una materia prima, eh, digamos cuero, que trajimos de Alemania para convertirlo en calzado y en bolsos para las mujeres. Entonces ya tenemos esa materia prima y esa materia prima nos costó 259 millones de pesos. Eso, en ese momento, yo reconocí esa transacción como un inventario porque ese inventario yo lo voy a transformar y lo voy a convertir en un producto terminado que luego voy a vender por el cual me voy a ganar una utilidad. Esa es la definición de inventario rápido. Eh, y ya lo reconocí, ya sé que eso es un inventario, ahora lo mido.
¿Y en cuánto lo medí inicialmente? En 259 millones, que fueron 200 millones de la compra y 59 millones de arandelas en que tuve que incurrir para tener esa mercancía disponible en mi bodega. Ahora, el 31 de diciembre yo tengo que hacer cierre. Entonces, la norma me dice, mi chinito lindo, así como usted hizo, así como usted fue capaz de realizar el proceso de medición inicial, ahora hágame la medición final o la medición posterior. Esa medición posterior la hago el 31 de diciembre cuando voy a hacer el cierre contable. Entonces, ¿yo qué hago? Suponga que todavía tenemos inventario. No lo vendimos todo, no pudimos, por la razón que sea, no pudimos comercializar o fabricar todos los productos que necesitábamos y nos quedamos ahí con un inventario. Entonces me dice, listo, ahora ya la medición posterior, pero esa medición tiene una condición. Y es que usted ya no me va a decir, fueron 259 millones lo que yo compré inicialmente y solamente utilicé 150, entonces me quedaron 109 millones, que es lo que vale el inventario, ¿sí? Bueno, usted puede tener eso ahí. Usted puede decir, mire, el costo de ese inventario es 109 millones, ¿ok? Pero la norma me dice, eso no es así de fácil, papito. Usted tiene que realizar la siguiente operación. Usted tiene que calcular el menor valor entre, tome el costo de ese inventario, digamos que nos quedamos con 109 millones, porque les dije que nos había quedado de remanente. Tenemos un inventario ahorita de 109 millones. Me dice, ok, ya sabe cuál es el costo de compra, 109 millones. A eso agréguele los costos de conversión, es decir, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. ¿Cuánto le suma eso? Entonces póngale que aquí esto nos da 15 millones. Entonces ya vamos ahí en 124 millones de pesos. Y agréguele otros costos en los que usted pudo haber incurrido. Ok, listo. Entonces todo eso me dio, le voy a agregar 5 millones más. Entonces me da 129 millones de pesos. Este costo que tengo aquí en este recuadro de arriba. Pero me dice, ahí ya hizo el 50% del trabajo, ahora haga el otro 50%. ¿Qué es? Calcula el valor neto realizable. ¿Por qué? Porque es que la norma me dice, la medición posterior en inventarios, usted la tiene que hacer tomando la medición del costo, ese es lo que le valen esos inventarios en su contabilidad, lo que lo tiene contabilizado hoy en día, a 31 de diciembre, en su contabilidad. Dígame cuánto es. 129 millones. Perfecto. Ahora calcule el valor neto realizable. ¿Cómo lo calculo? Mire, tome el precio de venta estimado, porque usted todavía tiene la materia prima ahí sin transformar, sin agregarle costos indirectos de fabricación, sin nada, no le ha hecho nada, usted tiene el cuero ahí guardado. Entonces le dicen, ok, calcúlele el precio de venta estimado a ese inventario, réstele los costos estimados de terminación y réstele los costos para vender, es decir, la comisión que le tiene que pagar al vendedor, el empaque, el traslado a otra bodega, qué sé yo, todo lo que pueda incurrir. Y esto nos da, ese valor neto realizable me da 120 millones. El de arriba, es que no sé por qué esto no me deja compartir, no me deja utilizar el lápiz, pero bueno, este costo, este recuadro de arriba me dio 129 millones. Y este valor neto de realizable, o el valor neto de realización, me dio 120 millones. Me dice, ok, realice esa medición posterior, aquí me faltó colocarle posterior, y la calcula tomando el menor valor entre 129 millones que le da este costo y 120 millones que le da el valor neto de realización. ¿Cuál valor tomo entonces? De valor neto realizable. Perfecto, muy bien. ¿Por qué lo tomo? Porque es el menor valor entre los dos. Exactamente. Sería la medición. Exactamente. Esa es la razón. La norma me dice, haga esa operación. Y usted lo que tiene que hacer es determinar cuál es el valor neto de realización de esa operación y con base en eso compara los dos precios y reconoce en su contabilidad
el menor valor de esos dos. ¿Cuál es el propósito de eso? Pues básicamente que usted no tenga unos inventarios sobrevalorados en su organización. ¿Cuál es el problema de tener unos inventarios sobrevalorados? Que cuando usted los vaya a fabricar, cuando usted vaya a transformarlos, perdón, esos inventarios en un producto final, le va a salir más caro que lo que va a producir la competencia. Usted va a sacar unos productos a 50.000, mientras que la competencia los va a sacar a la venta a 40.000. Entonces usted va a perder, se va a quedar con ese producto ahí deteriorándosele porque nadie se lo va a comprar y va a terminar perdiendo esa inversión que realizó. Entonces el propósito de hacer esta operación es el de poder tener unos valores actualizados de nuestros inventarios en la contabilidad. Y esto me implica realizar un asiento contable. Porque no es así simplemente que yo voy al libro, entonces los inventarios como el valor de esta realización me dio 120, entonces borro y coloco 120. No, señor. Eso hay que hacer un asiento contable. Entonces, por ahora, digamos aquí que la medición y el costo de los inventarios, según la NIC 2, es decir, el estándar para las empresas del grupo 1, y la sección 13 para pymes, lo que se hace es que se compara el valor neto realizable o el valor neto de realización con el costo que tengo en la contabilidad. Y con base en el menor valor de estos, se medirán los inventarios. El costo comprende tres elementos: costos de adquisición, costos de transformación y otros costos en los que se haya incurrido para dar a los inventarios su condición y ubicación actual. ¿Ok? No se preocupen que de esto vamos a hacer ejercicios. En la siguiente sesión vamos a mirar un ejercicio en donde básicamente a esto se le llama deterioro de inventario. ¿Ok? Entonces, ese deterioro de inventario se contabiliza, se realizan asientos contables para poder determinar cuánto es la diferencia entre el costo que tengo en libros de contabilidad versus el valor neto de realización, y hago ese ajuste. ¿Okay? En la próxima sesión vamos a hablar acerca de estos componentes del costo, lo que ya hemos hablado: costo de adquisición, costo de transformación y otros costos. Miraremos en principio el costo de adquisición. Dentro de eso, pues haremos ejercicios en donde pues todos van a ir explicados, ordenaremos cifras, realizaremos la explicación de cada uno de ellos, haremos los respectivos asientos contables con el propósito de tener todo completamente claro y pues digamos que de esta manera ya poder abordar con mucha más confianza todos los ejercicios que se vienen de aquí en adelante. Todo esto es pura parte práctica, si se dan cuenta. Y aquí no se me vayan a asustar con esta formulita. Esto es muy fácil. Esto es calcular el valor presente. Pero eso lo haremos la próxima sesión con el propósito de tener mayor claridad sobre todo este concepto de inventarios, que es muy importante y es un tema neurálgico en las organizaciones y que gracias al estándar internacional tuvo unas modificaciones. Entonces, hablaremos más de casos prácticos, costos de transformación, otros costos. Entonces, todo esto, aquí haremos un resumen, qué pasa con cada uno de estos, y hablaremos acerca del valor neto realizable o valor neto de realización, cómo se calcula, cuáles son sus características, haremos ejercicios, y hablaremos al final del deterioro de los inventarios. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay un ejercicio en el taller que les pide calcular el deterioro de los inventarios. Entonces yo aquí hago un ejercicio en donde les explico con todo el nivel de detalle cómo se desarrolla esa parte, ese caso práctico. Este es el caso que es muy parecido al que les sale en el taller. Entonces lo vamos a desarrollar acá en clase, lo voy a explicar detenidamente para que nos quede claro y resolvemos ese ejercicio para que usted tenga claridad y pueda, tomando como base pueda desarrollar ese punto de ese taller. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, Feliz profe. noche. No, a ustedes muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. No se les olvide, porfa, que este fin de semana es la entrega del taller y el domingo desde las 00 horas va a estar publicado el examen, que son 10 preguntitas, va a ser muy fácil.
pero va a tardar más o menos 30, 35 minutos. No hay ejercicios, no se preocupen. En el examen de la unidad 2, ahí sí van a salir ejercicios, en este no. Entonces, abórdelo con confianza, estudie, vea los videos que le he publicado, más este video de la sesión de hoy, y con eso va a tener un panorama claro y concreto para abordar ese examen. ¿Ok? Gracias, profe. Feliz No, noche a para todos. ustedes. Gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias. Descansen. Gracias.